a compartir, volviendo al primero de los temas con el que hasta ahora te presentamos. Ahora abrimos en profundidad cada uno de los puntos que tocamos en el inicio del programa. Hablamos de la marcha atrás del gobierno en relación al aumento excepcional en el servicio de gas. Habló el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que dijo que tarde o temprano esto iba a explotar. Mirá. De medidas y decisiones, te diría que todos los días en el gobierno. Un gobierno que tiene que arreglar el descalabro que nos dejó el kirchnerismo. Uno de los tantos es la energía. Vos hiciste un raconto, Marcelo, de hitos que hubo en el proceso, en el cual puede haber habido más o menos aciertos, pero objetivamente somos un gobierno que tenemos que estar resolviendo un montón de problemas de todo lo que no se hizo. Y resolver problemas es complicado, hay que tomar decisiones y muchos de estos problemas que vamos resolviendo claramente tienen un impacto también en la gente que generan sensibilidades. Y eso es desde las tarifas del colectivo, que lo hemos hablado más de una vez acá, y cómo vamos haciendo eso sin impactar a los más vulnerables. Son los desequilibrios que había entre el área metropolitana y el interior del país, que eran aberrantes, porque alguien que vivía en Córdoba pagaba mucho más de todo que el que vivía en Buenos Aires. Es la falta de infraestructura, es la falta de política aérea, es un país que se quedaba sin energía, y estamos en ese proceso de ir resolviendo cada uno de esos problemas, que son los problemas que tiene la gente, que nosotros tenemos la responsabilidad de resolver. Ahora, digamos, no sé, esta es mi impresión, que la gente, digamos, le ha dado al gobierno muestra de adhesión, básicamente la elección de hace un año, ¿no? Ya se habían aplicado varios ajustes. Pero es que como el tema del descalabro del dólar y su impacto sobre la inflación es como que ha saturado un poco incluso a aquellos que lo acompañan y lo han votado. Y dicen, no, pará, basta de tarifas. El tema de las tarifas es un tema muy sensible. Eso es una realidad, porque durante muchos años no se pagó. Se pagó poco, en algunos casos muy poco, pero también lo que decía antes, el colectivo valía 3 veces más en Córdoba que en Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual un colectivo valía 3 veces más en Córdoba que en Buenos Aires? Entonces, era una política de discriminación en una parte del país y de destinar recursos, en muchos casos por fines electorales, populismo, todas estas cuestiones, estos adjetivos que podemos usar, pero que tarde o temprano esto explota. Nos quedamos sin energía. Hoy hubo un fallo del accidente fatal de Once, sí, digamos, por falta de inversión en infraestructura, entre otras cosas. Digamos, y todo eso fue algo que se fue generando, y esa problemática fue creciendo durante 12 años. Bueno, ahí estaba Guillermo Dietrich hablando de esta situación. Claro, el costo político igual el gobierno lo va a tener que pagar en este sentido. Yo les decía en la apertura, hay más de un 30% de casas que no tienen el servicio de gas licuado y sin embargo van a terminar pagando a través de los impuestos esta diferencia que han perdido las empresas petroleras por la devaluación del peso, por el aumento del dólar en relación al peso en nuestro país. El no haber estimado concretamente cuál era la incidencia que iba a tener en la gente esta situación hizo que el gobierno tuviera que salir a dar marcha atrás. Ayer había mucho ruido político dentro del gobierno, acusaciones cruzadas. Algunos decían que había sido Iguacel directamente el que se había cortado solo y le había ido con este tema a Mauricio Macri después de habérselo aceptado a las petroleras y terminara convenciendo al presidente de la Nación para que le diera el ok para avanzar en este sentido. Se sabía que esto de algún modo iba a terminar con estos ruidos. La oposición, ayer se hablaba mucho del radicalismo y esta propuesta que hacía, que fue la que finalmente el gobierno terminó tomando, que el Estado se haga cargo de esa diferencia de dinero. Pero la oposición toda, los kirchneristas, los justicialistas no kirchneristas, estaban en contra de que el aumento excepcional sea trasladado al usuario. Ayer, de todos modos, el tema iba a tratarse en el Congreso. Había un proyecto a ser debatido
lo que finalmente ocurrió, porque los tiempos así lo indicaban, más allá de que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue a avisarle a los senadores, esto no sale y lo va a anunciar el gobierno nacional. Hubo un tratamiento del tema y un rechazo. Y en medio de esa situación se dio un tenso cruce entre Pichetto y Cristina. ¿Se acuerdan, Pichetto? El hombre que era sí, Cristina, total, más allá de tener en algún punto querer mostrar cintura propia, el hombre que representaba el kirchnerismo en el Senado de la Nación, ayer se cruzaba de esta forma con la expresidenta. Nosotros vamos a votar este dictamen y además en la política lo que importa es el mensaje. La señora expresidenta debería saberlo. Hay un mensaje del Senado, muy claro, lo deja sin efecto. Este es el contenido que vamos a votar. No le vamos a solicitar, lo dejamos sin efecto. Es un mensaje político vigoroso, muy claro. Señor senador Rosas tiene la palabra. Que respete, porque yo la escucho siempre con atención, así que me respeten. Señor senador Rosas, tiene no, usted la palabra. Estoy hablando yo todavía. Ah, no, pensé que... Yo no terminé. Tiene usted uso de la palabra, señor que me dejen terminar de hablar, que... No, tranquilo, yo... Tiene uso de la palabra, señor senador. No se arrodille, quédese tranquilo. Usted nunca se arrodilló. No, claro. Le ruego a los señores senadores que no dialoguen, por favor, senador Pichetto, termine su... Su orgullo es infinito. Fuerte, ¿eh? Le dijo en un momento Pichetto a Cristina, usted tiene un orgullo infinito. Estos hombres eran los que manejaban de algún modo el país, lo hacía Cristina, claro, pero dentro del Congreso de la Nación era Pichetto su máximo representante. Pero Tommy, si te parece vamos a ver en concreto, se le hacía muy difícil al gobierno nacional si esto avanzaba a tratar el presupuesto dentro del Congreso de la Nación, porque todos los legisladores que debían dar el apoyo al presupuesto del Poder Ejecutivo estaban en contra de esta decisión del gobierno. ¿Podemos ver cómo era el impacto en la factura real? Bueno, vamos a ver una placa que te traemos acá, te vamos a acercar obviamente en banda, a ver cuál fue la evolución justamente de la factura de gas que te puede llegar a vos como vecino. Dale. De cualquier parte de la Argentina. Por ahí si estás en la capital federal y en los alrededores va a ser un poco más alto que en el interior, porque obviamente los precios eran inferiores, ¿no? Estamos pagando muchísimo menos que en el interior y la idea del gobierno, al margen de llegar, digamos, a pagar por el servicio completo, también era equiparar un poco, claro, ¿no? los valores de Buenos Aires o de la capital con el resto del país. Para que no nos subvencionen, digamos, exacto, el interior no subvencionara a la capital. Exactamente, Nuri. Bueno, acá tenemos el aumento. El que está en celeste es el aumento que se dio entre enero del 2016 y abril del 2018. Y el que está en amarillo, el que vemos ahí en la pequeña franja abajo, es un aumento entre abril del 2017 y abril del 2018. O sea, uno tiene un interanual de un año y el otro es interanual de 2 años, si se puede decir de esa manera, ¿sí? Fíjense lo que aumentó, es una barbaridad. Obviamente depende de cada uno de los hogares, ¿no? Algunos son residenciales, otros son departamentos, otros son empresas. Obviamente cada categoría, y como lo estamos viendo, la R1, R2, R3, y después cada una de esas categorías incluso tiene otras subdivisiones, depende de cada uno de los usuarios, ¿no? Pero fíjense en los aumentos. El más bajo, por decirlo de alguna manera, es de un 403% que va entre la franja de enero de 2016 y abril del 2018. Después tenemos el más alto, que es la categoría R2.1, que llega al 956%, casi un 1000%. Obviamente la categoría R2.1, el aumento, reiteramos, entre enero del 2016 y abril del 2018. Hay otros aumentos, todos son muy altos, la verdad, todos sobrepasan el 400%, pero esto hace, obviamente, un poco la idea, o en realidad lo muestra muy gráficamente, de que en realidad no estábamos pagando por el servicio tal cual valía, ¿no? Algo que este gobierno nos viene explicando, eso sí hay que decirlo, para que lo podamos entender. En realidad no estábamos pagando lo que valía realmente la energía, y hay que decir obviamente que el dólar y el incremento del dólar y la devaluación obviamente hace que esto también siga subiendo, porque si el dólar se hubiese quedado a 20, como estaba a principio de año, seguramente no teníamos los aumentos que estamos teniendo hoy en día. La realidad es que hubo varias devaluaciones en estos últimos 3 años, la realidad es que no estábamos pagando por los servicios públicos, principalmente la
la electricidad y el gas al valor que realmente tenían. Y es verdad, hay que empezar a moldarnos un poco el presupuesto. Ahora, vemos los aumentos, algunos son del 1000%, el más bajo es de un 400%. Digo, ¿qué sueldo aumentó desde enero del 2016 a esta altura? Es un 400%. Claro. Yo creo que ni siquiera debe haber aumentado ni un 100% claro. En un lapso de 2 años. Eso me parece que es lo que se le critica al gobierno, básicamente, ¿no? Porque, digamos, creo que todos entendimos, eso creo que se le critica mucho a la comunicación del gobierno, pero eso creo que logró comunicarlo de manera correcta. No estábamos pagando lo que corresponde. Ok, ahora, ¿cómo hacemos para que con un sueldo que no aumenta en 2 años ni casi el 50%, o que muy pocos llegan al 50%, o que llegan por ahí al 60% con suerte, después tengamos que pagar una factura de gas de un 400%, el más bajo, ¿no? Sí, claro. Es difícil. Bueno, lo que pasa es que por eso ahora lo que van a intentar hacer es redefinir el marco regulatorio. ¿Qué pasa cuando hay una devaluación como la que tuvimos en los últimos meses y hay un contrato que cumplir con las empresas productoras de gas y alguien se tiene que hacer cargo de la diferencia? En este caso, el gobierno, para evitar primero una derrota política en el Congreso de la Nación, el tema ayer iba a tener un fuerte rechazo en el Senado, por el ruido político que esto generó dentro del propio Cambiemos. Ayer, entre los pasillos de La Rosada, había quienes decían, pero al final no dejamos vivir en paz a la gente, viejo, ¿qué error cometimos? ¿De dónde salió esto? Todos indicaban a Iguacel como que era el que había ido directamente a llenarle la cabeza a Macri con esto, sí. Y que Macri había dicho, bueno, hacé lo que tengas que hacer, el gas hay que pagarlo lo que vale, esto que decías vos. Sí, y es muy cierto lo que vos decís, Nuri. Iguacel el otro día salió, antes de que se diera marcha atrás, obviamente, salió a hablar y decir como que el presidente Macri le había dado como una especie de aval. Exacto, de aval, pero que en realidad no conocía, un poco para despegarlo Macri, supongo yo también, ¿no? Digamos, para que el peso político por ahí recaiga sobre Iguacel y no sobre Macri, sí. Que tiene ya una imagen, la verdad, después vamos a repasar la encuesta, pero que tiene una imagen, la verdad, que preocupa, por lo menos las mediciones de un año a otro. Pero digo, Iguacel dijo como que en realidad Macri le había dado el aval, pero que no sabía tampoco muy bien el plan como era, ¿no? Una cosa media rara, media extraña. Sí, digo, no, de hecho el mismo Iguacel dijo, no estimamos que iba a tener tanto impacto en la gente, ¿no? Sí. La verdad, en este momento en el que todo aumenta, por más que te digan 90, 100 pesos promedio más por factura, es un montón de plata, si lo sumamos a todo. Bueno, finalmente de esto se hará cargo el gobierno en 30 cuotas, pero tengamos en cuenta esto, hay gente que no tiene gas licuado y va a terminar pagando a través de los impuestos esto de lo que se va a hacer cargo el Estado.